Buenos días, somos el equipo número 2. Vamos a presentar el tema del ciclo de Cori, o también conocido como ciclo del ácido láctico, en la materia de biología celular y molecular. Los integrantes somos su servidora Esmeralda Hernández Giles, Ana Luz Roque Linares, Grecia Nimsi Ascona Hernández, Juana Celia Ortega Nájera, Tania Gabriela Aldana Cisneros. Buenos días, mi nombre es Grecia Nimsi Ascona Hernández y yo les hablaré del proceso del ciclo de Cori. El ciclo de Cori es una ruta que busca mantener la actividad muscular, principalmente cuando se realizan trabajos o ejercicios intensos en condiciones de déficit de oxígeno. Vamos a suponer que una persona está haciendo un ejercicio intenso. Es aquí cuando la glucólisis viaja más rápido que cuando lo hace en el ciclo de Krebs. En el músculo vamos a hacer la glucólisis, que es aquella que va de glucosa a piruvato. La glucosa es un carbohidrato que contiene 6 átomos de carbono. Esta glucosa se divide en 2 piruvatos, es decir, que cada piruvato va a contener 3 átomos de carbono. Este piruvato va a pasar a un lactato o a un ácido láctico, pero para que esto pueda ser posible se va a necesitar de una enzima, que es la más importante dentro del ciclo de Cori, la LDH, que es lactato deshidrogenado. Dentro del lactato deshidrogenado se encuentran 2 elementos, que es el NAD reducido, que es el que va a ingresar, y el NAD oxidado, que es el que va a salir, para convertirse en un lactato. Este lactato es un punto muerto que necesita salir del músculo y lo va a hacer a través de un torrente sanguíneo para ingresar al hígado. Ahora este lactato necesita convertirse en un piruvato y va a hacerlo también mediante la enzima de lactato deshidrogenado, porque esta enzima es irremovible. Y ahora de NAD oxidado pasamos a NAD reducido, mientras que en el músculo pasábamos de un NAD reducido a un NAD oxigenado. Este piruvato utiliza la función de glucogénesis para convertirse en una glucosa, y así esta glucosa pueda llevar la energía al músculo y permitir que el músculo continúe su ciclo. Pero si el músculo decide almacenar toda esta glucosa, a ese punto de almacenamiento se le va a llamar glucógeno. Y como este ciclo, nuestro cuerpo lo utiliza para sobrellevar y adaptarse a ciertas condiciones durante cortos periodos de tiempo, como lo mencionaba al principio, aún en condiciones de déficit de oxígeno. Hola, mi nombre es Ana Luz Roque Linares, estoy en el grupo J1 y el tema a exponer es el ciclo de Cori. Bueno, el ciclo de Cori, conocido también como ciclo de ácido láctico, es el que intenta describir el proceso metabólico a partir del cual el ácido láctico que produce las células de los músculos a través de la glicosis anaeróbica llega al hígado y se transforma en glucosa. El ciclo de Cori se forma cuando una persona hace un ejercicio muy vigoroso. Se empieza en el músculo con la glucosa, se transforma en lactato, viaja por el torrente sanguíneo, llega al hígado como lactato, se reconvierte en glucosa, termina el ciclo y se vuelve a repetir de nuevo. De la formación del piruvato al lactato entran 2 NAD reducidos y salen 2 NAD oxidados. Como el músculo no produce glucosa 6-fosfatasa, el lactato sale del músculo, pasa por el torrente sanguíneo, llega al hígado. El lactato se reconvierte en 2 piruvato. Es aquí donde entran 2 NAD oxidado y salen 2 NAD reducido.
El piruvato va a ser una gluconeogenesis, es decir, de piruvato pasará a glucosa. En el músculo, que es el glucólisis, el balance energético es de 2 ATP, mientras que en el hígado el balance energético es de 6 ATP. Esto quiere decir que el balance energético es negativo. Buenos días, mi nombre es Esmeralda Hernández Giles. Yo les daré a conocer lo que son las patologías asociadas al mal funcionamiento del ciclo de Cori. Principalmente tenemos lo que es la enfermedad de Cori, también llamada como glucogenosis tipo 3 o enfermedad de Cori-Forbes. Esta patología es una patología genética de carácter metabólico que produce una acumulación anormal de glucógeno. Como ya sabemos anteriormente, no expuesto por mis compañeros, el glucógeno es un compuesto bioquímico que está presente en nuestro organismo y sirve principalmente como reserva energética. Este se puede acumular a nivel hepático, muscular y o cardíaco, gracias a la enzima glucosidasa amilo 1,6. La siguiente patología es la hipoglucemia. En esta tenemos que los niveles bajos de azúcar en sangre se consideran anormal o patológicos cuando son menores a 70 miligramos por decilitro. Esto provoca alteración del ritmo y frecuencia cardíaca, dificultad para conciliar el sueño, mareos e incluso pérdida de la conciencia. Seguimos con lo que es la hiperlipidemia. Por el contrario, son los niveles elevados de lípidos en el organismo, lo que tenemos que hay grasas en el torrente sanguíneo. Esto provoca incremento de colesterol y triglicéridos en sangre, lo que nos conlleva a tener sensación punzante y calambres en extremidades inferiores. Continuando con las patologías, tenemos la hipotonía muscular. La hipotonía muscular nos va a llevar a tener debilidad muscular, dificultad en ejecución de actividades, lo que pues se tendría un mal funcionamiento en lo que es todos los músculos del cuerpo humano. Seguimos con la miopatía. Es el amplio conjunto de enfermedades musculares lo que tiene una inflamación muscular crónica, provocando daño tisular en fibras musculares y provocando de igual forma la dificultad para caminar, incluso para mantener una postura o para hablar o tragar. Seguimos con lo que es la hepatomegalia. La hepatomegalia es la enfermedad que provoca que el hígado sea anormalmente grande, lo que llega a alcanzar el área inferior de las costillas, extendiéndose y provocando dolor y distensión abdominal. De igual forma, náuseas y vómitos recurrentes. Como siguiente patología tenemos cirrosis e insuficiencia hepática. Esto nos lleva a tener un deterioro progresivo del hígado a nivel estructural y funcional. Nos va a conllevar a tener complicaciones importantes como formaciones tumorales, diabetes, insuficiencia hepática e incluso cálculos biliares. Continuamos con lo que es miocardiopatía. En esta patología tenemos que se lleva un proceso que afecta a la integridad funcional muscular cardíaco, provocando contracciones deficientes, relajaciones deficientes en el sistema que realiza la diástole, que es la relajación de los músculos en el corazón. Y continuamos con lo que es el retraso del crecimiento. Esto provoca una pérdida progresiva del tejido adiposo y masa muscular con presencia de astenia, provocando sensación de fatiga. Afecta a la síntesis y desglose de proteínas e incluso resistencia a la insulina, con aumento de la actividad del ciclo de Cori. Seguimos con lo que es el cáncer cachexia. Esta patología de igual forma nos lleva a tener pérdida de tejido adiposo, como era la anteriormente, en retraso de crecimiento, y generalmente pues los síntomas o sintomatología de esta enfermedad
es que vamos a tener pues daño en los músculos de manera general, lo cual nos lleva a tener de igual forma distensiones musculares y un desglose de proteínas afectado. Por último, y no la menos importante, tenemos la diabetes mellitus. Esta patología afecta a los procesos bioquímicos de carbohidratos, lípidos y proteínas a nivel de todas las células de nuestro cuerpo humano. Tenemos que la interacción de la insulina se lleva a cabo a nivel de la membrana celular para conseguir la entrada de la glucosa a dicha membrana. Cuando tenemos problema de diabetes mellitus, pues generalmente ya sabemos que es una enfermedad crónico-degenerativa que debe ser tratada de manera constante para que no se vuelva una patología de problemática a nivel de un paciente. Se consideran que los parámetros normales de la glucosa son 140 miligramos por decilitro. Entre 140 miligramos y 199 miligramos por decilitro ya se considera una prediabetes, y mayor a 200 miligramos por decilitro ya se considera diabetes mellitus tipo 2. Buenas tardes, voy a hablar sobre el gasto en el ciclo de Cori, pero primero les voy a dar como un pequeño resumen de qué es el ciclo de Cori, antes de hablar de su gasto en ATP. Bueno, el ciclo de Cori es un reciclaje que se produce en el lactato y entre el músculo. El músculo puede tener mucha energía, pero no suficiente oxígeno. Entonces, ¿cómo se produce este ciclo? Primero pasa en el músculo la glucosa, 2 ATP, como aquí dice, se convierte en piruvato y del piruvato en lactato. Y después, ya que se convirtió en lactato dentro del músculo, estando en el músculo, pues, se pasa por medio del torrente sanguíneo al hígado, convirtiéndose en lactato, de ahí a piruvato y de ahí a glucosa, donde se formarían 6 ATP. Y bueno, en cuanto a gasto, en la parte del ciclo de Cori que se da en el músculo, se producen 2 ATP en su parte glucolítica, pero en el hígado se producen 6 ATP, que viene siendo en su parte gluconeogénica. ¿Esto qué significa? Significa que hay un gasto neto de 4 ATP. Este coste implica que el ciclo pueda seguir de forma constante, pero la sobrecarga energética metabólica se pasa y soporta en el hígado. Por eso el hígado llega a un punto en el que ya no aguanta y fermenta este ciclo y lo reutiliza y lo vuelve a depositar en el músculo. Y bueno, eso es todo de mi parte. Moléculas ganadas y moléculas perdidas. La glucosa comienza con su transformación en piruvato, en una reacción conocida como glicólisis. Por cada molécula de glucosa, la glicólisis consume 2 moléculas de ATP y 2 moléculas de NAD+, y produce 2 moléculas de piruvato, 4 moléculas de ATP menos las 2 consumidas, rendimiento neto de 2 ATPs y 2 moléculas de NADH. Si hay suficiente oxígeno, el piruvato pasa a la matriz mitocondrial para seguir oxidándose, donde genera 32 ATP más 16 por cada piruvato. El NADH entra en la cadena respiratoria, donde genera 5 moléculas más de ATP. En determinadas situaciones, por ejemplo, cuando se realiza una actividad intensa, las células musculares no reciben oxígeno lo suficientemente rápido como para responder, el que consume en la cadena respiratoria. El NADH no se quema y se utiliza para reducir el piruvato y transformarla en ácido láctico. Queda disuelto en forma de lactato. Esta reacción se conoce como fermentación láctica, el tipo de metabolismo anaeróbico de la glucosa que realiza el humano, y no genera más ATPs, pero el NADH se vuelve a transformar en NAD+, haciendo posible que pueda comenzar de nuevo la glicólisis de otra molécula de glucosa. Es decir, cuando no hay oxígeno suficiente en el músculo, la glicólisis genera 2 ATPs, 2 moléculas de ácido láctico, y el NADH consumido queda regenerado. El lactato va a pasar por la circulación sanguínea y a través de ella alcanza el hígado. En el hígado, el lactato es transformado de nuevo en glucosa, gluconeogénesis. Esta glucosa pasa a la circulación sanguínea y puede volver a ser utilizada por las células musculares como fuente energética.
Si la intensidad de la actividad muscular sigue siendo intensa, la glucosa generará de nuevo ácido láctico. La alanina que el ciclo de Cori. Esta resulta del transporte de alanina por la sangre, relacionando el músculo y el hígado. En el hígado se forma alanina a partir del piruvato producido en la glucólisis. De esta manera, estos ciclos contribuyen al mantenimiento de una fuente de energía continua para los tejidos. Cuando se encuentra en estrés, ejercicio y ayuno, también contribuye a la eliminación de moléculas tóxicas para el organismo, como lactato y grupos amino. Ocurre como un mecanismo entre músculo e hígado, con el objetivo de regenerar a la glucosa y también eliminar hidrógeno. El ciclo de Cori se regula y ocurren dos etapas metabólicas opuestas básicamente al mismo tiempo: la glucólisis y la gluconeogénesis, con el objetivo de generar lactato en el músculo. La alanina juega un papel muy importante. Enlaza el amoníaco con el acetilglutarato para formar glutamato. El glutamato dona su grupo amino al piruvato para formar alanina acetilglutarato. La alanina es transportada al hígado, donde se pierde el grupo amino mediante la inversa de los procesos anteriores, produciendo así amoníaco para la síntesis de urea y piruvato. El piruvato hace la gluconeogénesis para formar glucosa, que se libera a la sangre y viaja a los músculos. Aquí tenemos una gluconeogénesis, que gluco va a ser glucosa, neo va a ser nuevo y génesis transformación. Esto quiere decir que hay una transformación nueva de glucosa. Es una síntesis de glucosa a partir de piruvato. Cualquier metabolito que pueda ser convertido a piruvato u oxalacetato puede ser un precursor de glucosa. Los precursores gluconeogénicos se convierten a piruvato o bien entran en la ruta para conversión a oxalacetato. Esto nos quiere decir que hay una regulación de la conversión fructosa 6-fosfato, fructosa 1,6-bifosfato. El nivel elevado de AMP, carga energética baja, necesidad de síntesis de ATP, glucólisis. Nivel bajo de AMP, citrato, carga de energía alta, es una desconexión de la glucólisis. Esto quiere decir que es la gluconeogénesis. Ambas enzimas son reguladas en el hígado por los niveles de las moléculas señaladas, fructosa 2,6-bifosfato, cuyos niveles son bajos en ayuno, altos en la alimentación, debido a efectos antagonistas entre insulina y glucagón. En ayuno se activa la gluconeogénesis en hígado para suministrar los niveles de glucosa en sangre necesarios para cerebro y músculo.